Estás a punto de escuchar Berenice, uno de los relatos más inquietantes y obsesivos de Edgar Allan Poe. Obra en dominio público. Voz: Víctor Antero Flores. Decíanme mis compañeros que, si visitaba el sepulcro de mi amada, mis penas se aliviarían un poco. Ebn Said. La desdicha es múltiple, la miseria de la tierra es multiforme, así como el arco iris se extiende sobre el vasto horizonte. Sus matices son tan variados como los de aquel arco y tan distintos entre sí, aunque tan íntimamente fundidos, extendidos sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad? ¿Del pacto de paz una imagen de dolor? Pero, así como en la ética, el mal es consecuencia del bien, así, en efecto, del gozo nace el pesar. O bien, la memoria de la dicha pasada es la angustia del presente, o los tormentos que existen tienen su origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de bautismo es Egeo. El de mi familia no lo mencionaré. No obstante, no hay torres en la comarca más venerables por el tiempo que mis sombríos y grises salones hereditarios. A nuestra estirpe se le ha llamado una raza de visionarios, y en muchos rasgos notables, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en la talla de ciertos contrafuertes del arsenal, pero sobre todo en la galería de pinturas antiguas, en la disposición de la biblioteca y, por último, en la naturaleza singularísima de sus contenidos, hay más que suficientes pruebas para justificar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años están ligados a esa cámara y sus volúmenes, de los cuales nada diré ahora. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es vana ociosidad afirmar que no viví antes, que el alma no tiene existencia previa. ¿Lo niegas? No discutamos. Convencido yo mismo, no busco convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y llenos de significado, de sonidos musicales y a la vez tristes. Un recuerdo que no se deja expulsar. Una memoria como una sombra, vaga, cambiante, indefinida, inestable y, como una sombra, imposible de desterrar mientras exista la luz de mi razón. En aquella cámara nací. Así que al despertar de la larga noche, de lo que parecía, pero no era, la nada, me encontré de golpe en las regiones del país de las hadas, en un palacio de la imaginación, en los dominios salvajes del pensamiento monástico y la erudición. No es extraño que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que dilapidara mi niñez en libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero sí es extraño que, al pasar los años y encontrarme el mediodía de la vida aún en la mansión de mis padres, un estancamiento cayera sobre los manantiales de mi existencia. Maravillosa fue la inversión que sufrió el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones y sólo como visiones, mientras que las ideas salvajes del país de los sueños se convertían a su vez no en materia de mi vida diaria, sino en esa vida misma, absoluta y únicamente. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en los salones de mi padre, pero crecimos de manera distinta. Yo enfermizo y sumiso en la melancolía, ella ágil, graciosa y rebosante de energía. A ella
le pertenecían los paseos por la ladera, a mí los estudios del claustro. Yo vivía en mi propio corazón, entregado en cuerpo y alma a la más intensa y dolorosa meditación. Ella vagaba despreocupada por la vida, sin pensar en las sombras de su camino ni en el vuelo silencioso de las horas de alas de cuervo. Berenice. Pronuncio su nombre, y desde las ruinas grises de la memoria se levantan 1000 recuerdos tumultuosos. Su imagen se presenta ante mí con vividez como los primeros días de su alegría. Oh, belleza espléndida y fantástica, oh sílfide entre los matorrales de Arnheim, oh Nereida entre las fuentes. Y luego, todo es misterio y terror, una historia que no debería contarse. La enfermedad, una enfermedad fatal. Cayó sobre ella como el huracán, y aún mientras la miraba, el espíritu del cambio la invadía, trastornando su mente, sus hábitos, su carácter y hasta la identidad de su persona. ¡Ay! El destructor vino y se fue, y la víctima, ¿dónde estaba? Ya no la conocía, o ya no la conocía como Berenice. Entre los males que surgieron a aquel padecimiento primario se encontraba una especie de epilepsia, que a menudo terminaba en trance, un trance casi igual a la muerte, del cual su despertar era súbito y aterrador. Mientras tanto, mi propia dolencia, pues así debía llamarla, crecía con rapidez y tomó la forma de una monomanía extraña y extraordinaria, adquiriendo sobre mí un dominio incomprensible. Consistía en una irritabilidad mórbida, de lo que los metafísicos llaman la atención. Me absorbía durante horas en los objetos más triviales, una sombra sobre un tapiz, la llama de una lámpara, el perfume de una flor, una palabra repetida hasta perder sentido. No había placer en ello. Al final, el objeto inicial adquiría una importancia sobrenatural. Mis libros no mitigaban el mal, lo reflejaban. Leía tratados y paradojas, entre ellos aquella frase: «El Hijo de Dios murió». Es creíble porque es absurdo, y sepultado resucitó. Es cierto porque es imposible. Así era mi mente, como una roca oceánica que resiste tormentas, pero tiembla al toque de una flor. Durante los días más brillantes de su belleza, nunca amé a Berenice. Mis pasiones eran del intelecto, no del corazón. La veía no como mujer viva, sino como abstracción, no como objeto de amor, sino de análisis. Y sin embargo, cuando su ruina fue evidente, recordé que me había amado, y en un momento funesto le hablé de matrimonio. Se acercaba la fecha cuando, en una tarde de invierno cálida y brumosa, yo estaba en la biblioteca. Al alzar la vista, Berenice estaba ante mí. No habló. Yo no pude pronunciar palabra. Un frío helado me recorrió. Una curiosidad consumidora invadió mi alma. Su demacración era extrema. Mi mirada cayó sobre su rostro. Frente alta y pálida, cabellos antes negros ahora amarillos, ojos sin vida, labios delgados que se abrieron en una sonrisa extraña, dejando ver sus dientes. Ojalá no los hubiera visto nunca. Desde entonces, aquellos dientes me perseguían, blancos, largos, estrechos. Mi monomanía se desató. Nada existía sino ellos. Los contemplaba, los analizaba, los dotaba de una vida moral. Todos sus dientes eran ideas.
Me decía, ideas, y por eso los deseaba. Creía que solo poseyéndolos recobraría la razón. Pasaron la noche y el día. Un grito rompió el silencio. Supe que Berenice había muerto y sido enterrada. Luego me encontré de nuevo solo en la biblioteca, con un recuerdo horrible y confuso. Decíanme mis compañeros que, si visitaba el sepulcro de mi amada, mis penas se aliviarían un poco. Mis cabellos se erizaron. Un criado entró pálido. Hablaba de un grito, de una tumba violada, de un cuerpo aún vivo. Me mostró mis ropas manchadas de lodo y sangre. Me tomó la mano. Estaba marcada por uñas humanas. Señaló un objeto, una pala. Yo grité y agarré la caja. Cayó y se abrió. De ella rodaron instrumentos de cirugía dental y 32 pequeñas cuentas blancas de aspecto de marfil que se esparcieron por el suelo. Has escuchado Berenice, un relato de Edgar Allan Poe, narrado por Víctor Antero Flores. Gracias por escuchar.